Mi esposa se escapó con su exnovio de la adolescencia. Meses después volvió hecha una loca, así que su ex y yo nos unimos para destruirla. Me llamo Norberto, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi vida cambió de un día para otro, de la euforia del éxito y la felicidad a la desesperación absoluta. A veces pienso que el destino, o el karma, tenía un plan para mí, y aunque me costó aceptarlo, todo lo que ocurrió fue lo que necesitaba para aprender algunas lecciones. Mi historia comienza con Magdalene, mi exesposa, una mujer que desde el primer momento en que la conocí, me cautivó por su belleza y su dulzura. Recuerdo el primer día que la vi. Ella trabajaba como recepcionista en el turno de la mañana de un hotel en la ciudad. Yo estaba en el turno de la noche, un trabajo que no muchos querían, pero que me permitió tener algo de estabilidad. Fue ahí, en ese hotel, donde nuestras vidas se cruzaron. Magdalene llegó al hotel buscando un empleo, y aunque en ese momento ni ella ni yo pensábamos que tendríamos una relación, fue cuestión de tiempo. Yo siempre la veía desde mi puesto, saludándola con una sonrisa mientras ella se encargaba de las llamadas telefónicas y de los clientes que llegaban durante la mañana. La verdad, me sentía atraído por ella, pero no era un tipo que se lanzara de inmediato. Sin embargo, un día, mientras tomábamos un café en la pequeña área común del hotel, nuestras conversaciones se hicieron más largas, más cercanas. Ella era divertida, simpática, y tenía una manera especial de mirar la vida que me gustaba. No pasó mucho tiempo hasta que empezamos a salir. Al principio fue algo casual, como esas salidas sin compromiso que se sienten como un juego, pero pronto nos dimos cuenta de que teníamos una conexión profunda. Estábamos hechos el uno para el otro. Su risa me hacía sentir bien, y yo le traía una sensación de seguridad que, según ella, nunca había tenido con nadie más. Después de un año de estar juntos, decidimos dar el siguiente paso y vivir juntos. Al principio fue complicado, como siempre es al comienzo de una convivencia, pero lo resolvimos. Yo trabajaba en un turno nocturno y ella durante el día. No veíamos mucho de lunes a viernes, pero los fines de semana los hacíamos especiales. Para nosotros, los domingos eran sagrados, y nos dedicábamos a disfrutar de pequeños momentos juntos, cenas caseras, paseos por la ciudad, y hasta ver películas en la cama hasta quedarnos dormidos. 3 años después de empezar a vivir juntos, decidimos casarnos. Fue una decisión que tomamos con total convicción, sin dudarlo ni por un segundo. Parecía que todo estaba bien, y de hecho, todo estaba mejor que nunca. Habíamos logrado abrir nuestro propio restaurante. Al principio, las cosas fueron difíciles, pero luego el negocio empezó a despegar y los clientes comenzaron a llegar. Ella se encargaba de la parte de redes sociales, haciendo videos de promoción, publicando fotos en las que siempre aparecía radiante y creando flyers que anunciaban nuestras ofertas. Yo me encargaba de todo lo demás, la cocina, el servicio, las compras. Aunque ella no estaba tan involucrada en la parte operativa, estaba siempre allí, apoyándome en lo que pudiera. Parecía que lo teníamos todo, una vida tranquila, un negocio que crecía, una casa, y el amor de nuestra vida. Sin embargo, la felicidad, como suele pasar, es efímera. La primera señal de que algo no estaba bien fue un simple pedido que ella me hizo una tarde. Fue en la víspera de mi cumpleaños. Como siempre, yo había tenido una jornada larga en el restaurante, y ella, con su entusiasmo habitual, me dijo que quería darme una sorpresa. Me pidió que llegara un poco más tarde esa noche, que no me preocupara, que ella tenía todo planeado. Yo acepté sin pensarlo, emocionado por lo que iba a ser una celebración especial. Cuando finalmente llegué, las luces de la casa estaban apagadas y no había ninguna señal de fiesta. Abrí la puerta con una sonrisa en la cara, pero al instante algo me hizo sentir que algo no estaba bien. La casa estaba vacía. No había globos ni pastel, como esperaba. Solo vi una carta sobre la cama. Mi corazón empezó a latir más rápido, y un nudo en el estómago se formó al ver que la carta estaba dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas, y al leer las palabras escritas con una letra fluida, pero llena de tristeza, entendí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La carta decía: Amor, lo siento.
Sé que no es la mejor forma, sé que soy una idiota por hacer esto en tu cumpleaños, pero no sabía cómo hacerlo. Me voy para siempre. Recuerda que siempre estarás en mi corazón, pero mi corazón pertenece a alguien más. Me iré con Hernán. Lo siento, pero jamás dejé de amarlo. Fue como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Hernán. ¿Hernán? El nombre retumbaba en mi cabeza. Recordaba perfectamente quién era él, porque Magdalene me lo había contado todo, y sabía lo que significaba para ella. Hernán había sido su primer amor, el chico con el que perdió la virginidad, pero también el chico que le fue infiel con su mejor amiga. Según lo que ella me había dicho, la relación con él terminó de una manera turbulenta, y aunque ella lo había dejado atrás, siempre había una parte de ella que parecía guardar algo por él, algo no resuelto. Jamás imaginé que, después de tanto tiempo, Hernán podría regresar para interponerse en nuestra vida. Pensé que ya no era más que un fantasma del pasado. Pero ahí estaba, el mismo hombre que había dejado atrás hacía años, ahora reclamando lo que alguna vez fue suyo. No podía creer lo que estaba leyendo. Sentí como mi corazón se rompía, como se desmoronaba todo lo que habíamos construido. Intenté contactarla en cuanto leí la carta, pero fue inútil. Durante días traté de llamarla, de buscar alguna respuesta, pero no había rastro de ella. Parecía como si la tierra la hubiera tragado. Desapareció por completo. Ni siquiera su familia, que vivía en otro país, tenía idea de dónde estaba. Me quedé con la sensación de que todo lo que había creído, todo lo que había vivido con ella, había sido una mentira. La angustia y el dolor me invadieron. Los meses pasaron lentamente, y aunque al principio me costó aceptar lo que había sucedido, empecé a reconstruir mi vida. Al principio fue difícil. Me sentía vacío, como si el mundo se hubiera detenido. Mi negocio seguía adelante, pero yo no podía dejar de pensar en ella, en lo que me había hecho. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, fui encontrando consuelo en mi rutina. Empecé a hacer cosas que antes había dejado de lado, como salir con amigos, ir al gimnasio, incluso me tomé unas pequeñas vacaciones para desconectarme de todo. Pasaron 6 largos meses. No esperaba ver a Magdalene nunca más, y aunque me dolía, la herida empezó a cicatrizar. Entonces, un día, cuando menos lo esperaba, ella apareció en mi puerta. Cuando vi a Magdalene frente a mi puerta, no la reconocí de inmediato. La figura que tenía enfrente era tan distinta, tan ajena a la mujer que había sido mi esposa, que estuve a punto de cerrarle la puerta sin siquiera preguntar. Era más delgada, con la piel pálida y una expresión de agotamiento profundo. Parecía como si no hubiera dormido en días, o quizás semanas. Su cabello, que siempre había sido largo y brillante, ahora estaba cortado muy corto, y eso solo intensificaba su apariencia extraña. La miré por un momento, sin saber qué hacer. Me quedé parado frente a ella, en un estado de confusión total. «Buenos días, ¿qué se le ofrece?», le pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi corazón no paraba de latir con fuerza. Entonces, como si todo fuera una película lenta, ella levantó la vista hacia mí, con ojos rojos de tanto llorar, y susurró: «Amor, volví». Fue como si una ola de agua fría me golpeara. Me quedé en shock por unos segundos. No entendía lo que estaba pasando. Cuando finalmente pude procesarlo, solo atiné a decir: «Magdalene, ¿eres tú?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin previo aviso, se abalanzó sobre mí para abrazarme. La sensación fue tan extraña que me quedé rígido, como si no fuera capaz de reaccionar. No la sentí como antes, ni como mi esposa, ni como la mujer con la que había compartido tantas cosas. Simplemente sentí un abrazo, vacío, lejano. No correspondí, no pude. Solo la dejé abrazarme, sin saber qué hacer. Pasó un momento antes de que nos separáramos. Entró a la casa como si nada hubiera pasado, con ese aire de familiaridad que siempre tuvo, pero que ahora me parecía completamente ajeno. Miraba las paredes, recorría cada rincón como si el tiempo no hubiera pasado. «Está todo como siempre, mi vida». «Dios, fui una tonta, pero he vuelto», dijo, mirando con nostalgia el lugar donde habíamos vivido tantos años.
Fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de mí y de repente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No podía seguir allí parado, como si nada hubiera cambiado. No era la misma mujer, y yo no era el mismo hombre. ¿A qué vienes exactamente, Magdalene?, le pregunté, forzando mi voz a sonar firme. Ella me miró, con una mezcla de tristeza y esperanza en los ojos. Volví porque te amo, Norberto, y quiero que lo intentemos de nuevo. Una risa amarga escapó de mis labios. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi corazón latía con furia, pero mi mente estaba en un lugar diferente, luchando por mantener la calma. La miré con dureza y le dije, lárgate. Tú ya no eres bienvenida aquí. Tomaste tu decisión. Ella hizo un gesto desesperado, como si no entendiera por qué le hablaba así. Pero, amor, entiéndeme. Fue un error. Somos humanos, todos cometemos errores. Y ahora resulta que todo fue un error, le respondí, mi voz impregnada de frustración. ¿Sabes qué? Lárgate con tu querido Hernán, que es el que realmente mereces. El solo mencionar ese nombre provocó una reacción en ella. Magdalene, que había sido tan dulce, tan amable, ahora parecía una sombra de sí misma. Sus ojos se agrandaron de miedo, y su rostro palideció aún más. No quiero volver a escuchar ese nombre nunca, dijo, agitando la cabeza. El maldito me prometió una vida feliz, me convenció de dejarte, me hablaba bonito y yo caí como tonta. Pero ya no es el mismo. Es un idiota. Maltratador. Una risa sarcástica escapó de mi boca. Ay, qué triste, dije, sin ocultar mi desdén. Deberías contar tu historia en ese podcast de ese tipo que solo sube videos de mujeres victimizándose y funando a sus ex. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero en su voz ya no había dulzura, solo desesperación. No seas así conmigo, Norberto. Sé que eres diferente. Tú eres un verdadero hombre. Sé que me entenderás porque eres comprensivo. Soy comprensivo, pero no soy idiota, respondí, mis palabras llenas de furia. Si no te vas en este instante, llamaré a la policía. Esta es propiedad privada. Ella se levantó, y por primera vez vi una chispa de enojo en sus ojos. Fue tu culpa también, dijo, con la voz quebrada. Tú siempre estabas en el restaurante. Jamás conmigo. Tenía que ver películas sola, comer sola. Eres el culpable principal de que yo haya buscado a mi ex. No pude contenerme más. Me adelanté hacia ella y la encaré. Mi culpa, grité, el coraje apoderándose de mí. Yo trabajaba para mantenernos, para pagar esta casa, para hacer que el negocio fuera un éxito. El negocio hoy está mejor que nunca, y todo gracias a mí. Yo soy el que te mantuvo por tanto tiempo, y ahora dices que es mi culpa que te fueras a revolcarte con tu exnovio. Qué sorpresa que terminaste con un patán maltratador. Maldita sea, Magdalene. Es lo que menos esperaba de ti. Ella se cruzó de brazos, su expresión endurecida. Pues no me iré. No tengo a nadie. Debes aceptarme, quieras o no. Vete de aquí, le grité, mi paciencia a punto de romperse por completo. Está bien, dijo, y su tono se volvió frío y desafiante. ¿Quieres que me largue? Lo haré. Pero que quede en tu conciencia que es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Y entonces, como si todo fuera un último acto de desesperación, corrió hacia las escaleras. Yo la miré, sin entender lo que estaba haciendo. Mi instinto me dijo que debía detenerla, que no podía dejar que eso ocurriera, pero la vi subir rápidamente las escaleras que llevaban al segundo piso, y luego, sin pensarlo, se dirigió hacia las escaleras que conducían al techo. El pánico me invadió. Magdalene, espera, grité, corriendo tras ella. Subí las escaleras de dos en dos, pero cuando llegué al techo, ella ya estaba al borde. Miraba hacia abajo, como si estuviera dispuesta a saltar. Esto es tu culpa, Norberto, dijo entre sollozos. Tu culpa. Todo lo que soy ahora, es por ti. Magdalene, por favor, hablemos. No hagas esto, le rogué, mi voz temblando por el miedo.
Ella giró lentamente hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ya no me queda nada que perder, Norberto. Al menos tendré la satisfacción de que no te olvidarás jamás de mí. Los vecinos comenzaron a asomarse desde sus ventanas. Podía escuchar sus voces, algunas preocupadas, otras curiosas. Mi corazón latía a toda velocidad. Magdalene, por favor, ven. Hablemos, más relajados, ¿sí? Ven, hermosa, le pedí, con un tono que ya no sabía si era desesperación o pura impotencia. Ella lo miró, y por un momento, sus ojos se suavizaron. Me dijiste, hermosa, ¿todavía me amas, Norberto? Su voz sonaba como una súplica. No, no sé, respondí, mi corazón hecho pedazos. Solo ven aquí. Pero ella no lo hizo. En un instante de desesperación, sin mirar atrás, se lanzó al vacío. El grito de los vecinos retumbó en mis oídos mientras la veía caer. No pude hacer nada, nada más que mirar, paralizado, mientras ella caía. Unos vecinos alcanzaron a amortiguar su caída, pero aún así, el sonido de su cuerpo golpeando el suelo me perseguiría por el resto de mi vida. La policía llegó rápidamente, y ella fue llevada en ambulancia, herida. Resultó con el tobillo roto, pero lo que más me aterraba era la manera en que sus emociones, todo su dolor y su sufrimiento, la habían llevado a tomar esa decisión. La llevaron al hospital psiquiátrico de la ciudad. Lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé. Solo unos días después, recibí una llamada de un conocido que trabajaba en el hospital. Me contó, con cierta preocupación, que la habían dado de alta. Según el informe médico, Magdalene se encontraba estable y en pleno uso de sus facultades mentales. El acto del techo, según los especialistas, había sido solo una manifestación de desesperación momentánea y no un intento real de quitarse la vida. Por lo tanto, no requería internamiento prolongado, solo seguimiento terapéutico y sesiones semanales con un psicólogo. Cuando escuché eso, no lo podía creer. ¿Cómo podía estar estable alguien que había intentado lanzarse de un edificio? ¿Cómo podían minimizar algo así? No entendía cómo un sistema podía considerar normal un acto tan extremo. Sentí una mezcla de enojo e impotencia. Yo sabía que no estaba bien. La mirada que vi en sus ojos aquel día era la de alguien roto, alguien que ya no razonaba con claridad. Durante una semana completa traté de convencerme de que todo había terminado. Que quizá Magdalene, al recibir terapia, entendería lo que había hecho y se alejaría de mí para siempre. Que tal vez por fin podría recuperar mi paz. Pero entonces empezaron los mensajes. Al principio eran mensajes vagos, que parecían inofensivos. Sé que todavía me amas, decía uno. Todo esto fue un malentendido, podemos arreglarlo, decía otro. Sin embargo, con el paso de los días, el tono cambió drásticamente. De pronto, los mensajes se volvieron más agresivos, más inquietantes. Eres un mentiroso, me destruiste la vida, escribió una noche. Te burlas de mí, pero pagarás por todo, llegó en otro. Y luego, uno que me hizo sentir un escalofrío recorrerme el cuerpo. Si no eres mío, no serás de nadie. Recibí ese mensaje a las 3 de la madrugada. Estaba solo en casa, el teléfono vibró sobre la mesa y al leerlo sentí el corazón paralizarse. La amenaza era clara, y lo que más me preocupaba era que ella estaba libre. Podía aparecer en cualquier momento, y después de lo que había hecho, ya no podía confiar en que no intentaría algo peor. A la mañana siguiente fui directamente a la policía. Llevé mi teléfono con los mensajes, las capturas de pantalla, y expliqué toda la situación. Conté lo del intento de Sui, su alta médica, y cómo ahora estaba enviándome mensajes amenazantes. Esperaba que tomaran la denuncia en serio, que al menos emitieran una orden de restricción o algo similar. Pero la reacción fue completamente distinta a lo que imaginaba. El oficial que me atendió me miró con una mezcla de desdén y aburrimiento. Revisó las capturas con una sonrisa burlona y me dijo: ¿Y eso es todo, mensajes? Mire, señor, no es para tanto. Quizás la mujer solo está dolida. No hay un delito aquí. Intenté mantener la calma.
Le expliqué que la mujer en cuestión había intentado quitarse la vida justo frente a mí, que tenía antecedentes de inestabilidad emocional, y que los mensajes eran una amenaza directa. Pero él simplemente se encogió de hombros. Si no lo ha tocado ni ha intentado hacerle daño físico, no hay mucho que podamos hacer. Yo insistí, argumenté, pedí que al menos dejaran constancia. Fue entonces cuando otro oficial, un hombre mayor con el uniforme arrugado y una actitud prepotente, intervino. Me miró de arriba abajo y dijo: «No seas un cobarde, ¿cómo puedes sentirte intimidado por una mujer? En mis tiempos los hombres no éramos unos llorones». No supe qué responder. Me quedé en silencio, humillado, sintiendo cómo la impotencia me consumía. Intenté explicarle que no se trataba de fuerza física, sino de miedo real, de lo que era capaz de hacer alguien que no estaba bien. Pero ya no me escuchaban. Se rieron, se despidieron con un vaya a su casa, no pasa nada, y me dejaron ahí, sin respuestas. Salí de la comisaría con una sensación amarga. En ese momento entendí que estaba completamente solo en esto. Nadie me creería hasta que algo peor ocurriera, y yo no quería llegar a ese punto. Cerré todas mis redes sociales, cambié de número y reforcé la cerradura de mi casa. Pero aunque intentaba seguir con mi vida, la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, me asomaba por la ventana con el corazón latiendo fuerte, temiendo encontrarla ahí. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un leve sonido proveniente de la puerta principal. Era como si alguien hubiera deslizado algo por debajo. Me levanté con cautela y, al acercarme, vi un sobre blanco. No tenía remitente, ni nombre, solo mi dirección escrita con una caligrafía que reconocí al instante. Mis manos temblaban cuando abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada cuidadosamente. El papel olía a perfume, el mismo que ella usaba antes, una mezcla dulce y empalagosa que me revolvió el estómago. Al desplegar la hoja, leí solo una frase, escrita con letras grandes, torcidas y manchadas por lo que parecían lágrimas o quizá tinta corrida. Si no eres mío, no serás de nadie. Me quedé paralizado. Esa frase era como una sentencia. Era la confirmación de que no pensaba detenerse, de que su obsesión había cruzado una línea peligrosa. Guardé la carta en un cajón, aunque en el fondo sabía que debería haberla llevado como prueba. Pero ya no confiaba en nadie, y mucho menos en la policía. Lo único que podía hacer era mantenerme alerta, asegurarme de no estar solo y cuidar mi entorno. Cada día que pasaba sentía más miedo, y cada sombra que se movía fuera de mi casa me hacía pensar que ella estaba ahí, observándome, esperando el momento para aparecer otra vez. Hasta hoy, no sé qué pasará. No sé si realmente está recibiendo terapia, o si solo finge estar bien. No sé si un día volverá a mi puerta, con otra carta, o con algo peor. Lo único que sé es que la mujer que una vez amé ya no existe. Y que, de alguna forma, el karma del que tanto hablaba terminó regresando, pero no de la forma que imaginaba. Actualización. Han pasado ya 2 meses desde todo lo que ocurrió con Magdalene. Estaba en casa, medio dormido, cuando escuché el sonido de una notificación. Tomé el celular y vi un mensaje de un número que no tenía registrado. Decía: «Hola, soy Hernán, el ex de Magdalene. Supe lo que pasó y quiero ayudarte. Esa tipa está loca, hermano». Por un momento pensé que era una trampa, le respondí con cautela, y después de un par de mensajes, accedí a verlo. Nos encontramos en una cafetería céntrica, en un lugar público por seguridad. Cuando lo vi, lo primero que noté fueron sus ojos cansados, como si llevara mucho tiempo cargando con algo pesado. Apenas nos sentamos, me dijo sin rodeos: «No sabes cuánto te entiendo, hermano». Su tono era sincero, casi resignado. Me contó que su historia con Magdalene había sido muy parecida a la mía. Según él, todo empezó cuando ella le dijo que su entonces pareja, yo, la maltrataba, que la tenía controlada, que temía por su vida. Hernán, que en ese entonces tenía un recuerdo medianamente bueno de ella, cayó en la trampa. Dijo que Magdalena lo llamó llorando, pidiéndole que la fuera a buscar porque estaba en peligro. Yo me lo creí todo,
me dijo mientras revolvía su café sin mirarme. Fui por ella, la llevé a mi casa, le di un lugar donde quedarse. Pero apenas pasaron unos días, empezó a notar cosas raras. Magdalene se mostraba posesiva, demasiado intensa. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba, incluso cuánto tiempo tardaba en bañarse. Cuando él intentó poner límites, ella explotó. Una vez se encerró en el baño, se cortó el pelo a tijeretazos y empezó a gritar que sin mí no tenía sentido su vida, me contó, y yo sentía un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pero eso no fue lo peor. Dijo que un día, en medio de una discusión, ella tomó una olla con agua hirviendo y se la lanzó. Él alcanzó a esquivarla, pero el agua le cayó en el brazo. Se remangó la manga y me mostró las cicatrices, unas marcas claras, brillantes, como heridas que nunca terminaron de sanar del todo. Intenté denunciarla, continuó, pero no hicieron nada. Según el Ministerio Público, no había pruebas suficientes de agresión. Lo escuché con una mezcla de asombro y alivio. Alivio porque alguien más entendía por lo que había pasado, y asombro porque todo sonaba tan familiar. Él me dijo que si los dos denunciábamos juntos, tal vez harían caso. Yo le respondí: ya la denuncié, pero no me creen. Hernán asintió y se quedó pensativo unos segundos. Luego dijo: entonces tendremos que hacer que nos crean. Y así nació la idea de grabarla. No era algo que me entusiasmara, pero ya estaba harto de vivir con miedo. El plan fue sencillo, aunque arriesgado. Yo la contactaría fingiendo que quería hablar, que estaba dispuesto a darle una oportunidad. Ella accedió casi de inmediato. Me citó en un parque que solíamos frecuentar cuando estábamos juntos. Hernán se quedaría a cierta distancia, grabando todo con su celular. El día llegó y mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el punto de encuentro. Cuando la vi, sentí un escalofrío. Su aspecto era distinto, pero su mirada seguía igual, esa mezcla de dulzura y locura que ya conocía demasiado bien. Me abrazó como si nada hubiera pasado, y yo hice mi mejor esfuerzo por seguirle el juego. ¿Entonces quieres volver conmigo?, me preguntó, con esa sonrisa forzada. Necesito hablar contigo primero, le dije con calma. Durante varios minutos fingí estar confundido, indeciso, hasta que, finalmente, le dije la verdad. No quiero volver contigo, Magdalene. Esto no puede seguir. Su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron, su cara se tensó, y de pronto tomó una piedra del suelo y me la lanzó con fuerza. Me alcanzó en el hombro, el golpe fue tan fuerte que perdí el equilibrio por un segundo. Escuché su grito, una mezcla de rabia y desesperación, y luego los pasos de Hernán que se acercaba corriendo con el celular en la mano. Ella, al verlo, salió huyendo del lugar. Teníamos lo que necesitábamos. Fuimos directo a la policía. Esta vez, las cosas fueron diferentes. Tal vez porque ya había otro testigo, tal vez porque la grabación era irrefutable. Nos tomaron la declaración, revisaron el video y finalmente actuaron. Días después, nos informaron que Magdalene fue detenida temporalmente y que sería evaluada nuevamente por especialistas. El diagnóstico fue contundente: trastorno límite de la personalidad, con episodios psicóticos. Su familia, que hasta entonces había estado en silencio, apareció finalmente. Nos buscaron, se disculparon y admitieron que en su familia había antecedentes psiquiátricos, pero que nunca lo habían dicho por vergüenza. Pagaron la multa impuesta por los daños y aceptaron que Magdalene debía permanecer internada en un hospital psiquiátrico especializado, al menos por un largo tiempo. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque al fin podría dormir tranquilo, pero tristeza porque, a pesar de todo, hubo un tiempo en que yo realmente la quise. Nunca imaginé que todo terminaría así, con ella encerrada y yo tomando café con su ex, planeando cómo protegernos de la misma persona. La vida tiene formas muy extrañas de unir a la gente. Con Hernán seguimos en contacto. A veces hablamos, no solo de lo que pasó, sino de otras cosas. Nos reímos de lo absurdo que suena todo ahora que lo contamos en retrospectiva, aunque ambos sabemos que detrás de esas risas hay cicatrices que no se ven.
Él dice que esa experiencia lo dejó marcado, pero también le enseñó a detectar las señales de alarma. Yo coincido. Desde entonces, me volví más cauteloso, más observador, y sobre todo, aprendí a no justificar comportamientos que no tienen justificación. Cuando recuerdo a Magdalene, ya no siento odio. Siento compasión. Era una persona enferma, atrapada en su propio caos. Pero eso no borra lo que hizo, ni el daño que causó. Ahora trato de rehacer mi vida. Estoy en terapia, aprendiendo a superar el miedo, la desconfianza y la ansiedad. A veces todavía sueño con ella, con esa mirada suya entre amor y locura, pero cada vez menos. Lo único que espero es que esta vez el tratamiento funcione y que los médicos realmente se aseguren de que no vuelva a salir hasta estar completamente recuperada. Porque si algo aprendí de todo esto, es que hay heridas que no se ven, pero que pueden destruir vidas enteras. Nunca imaginé terminar aliado con el exnovio de la mujer que casi arruina mi vida. Pero así fue. Y gracias a eso, ambos logramos justicia. Y aunque suene cruel decirlo, cuando pienso en todo lo que pasamos, solo puedo sentir una cosa, alivio. Un alivio inmenso de saber que, por fin, todo terminó.